Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la semana número 3. Recordemos, en la sesión pasada se habló o se culminó de hablar sobre las guerras civiles entre los españoles. Y una de las consecuencias de las guerras civiles entre los españoles fue la creación del Virreinato del Perú. Hoy entonces vamos a hablar del Virreinato del Perú. Empecemos primero conociendo cuáles fueron las causas que motivaron su creación. Una de las causas fue poner fin a estas antiguas demarcaciones territoriales, es decir, a las antiguas gobernaciones. Los malos resultados pues que dio el sistema de gobernaciones, ¿no? que trae como consecuencia el enfrentamiento de estos dos líderes gobernadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, va a generar entonces la creación del Virreinato del Perú. Otra de las causas era necesaria la presencia de un representante del rey que haga cumplir las nuevas leyes o las nuevas leyes de Indias. Entonces había una necesidad de la corona española de tener un control más directo sobre sus colonias, ¿no? Entonces, para un mejor control de las actividades económicas, también de las actividades comerciales, y de este modo obtener mayores rentas, mayores ganancias para la corona. Asimismo, había una necesidad de proteger a los indios, evitar los abusos, el trato inhumano por parte de los conquistadores, ¿no?, contra los nativos e incluso contra los propios colonos. Entonces, también la necesidad de, del deseo de organizar ya su imperio colonial, y además la presencia pues de un amplio territorio que era difícil de poder gobernar, ¿no? Esas son algunas de las causas que motivaron la creación del llamado Virreinato del Perú. Entonces, fue creada como una especie de autoridad regional, ¿no?, para una mejor administración de América. Entonces, ¿por quién fue creado el Virreinato del Perú? ¿Quién reinaba en España? El Virreinato del Perú va a ser creado por real cédula dada en Barcelona por el rey Carlos I o Carlos V, 20 de noviembre de 1542, ¿no?, siendo el primer virrey don Blasco Núñez de Vega. Ahora pasemos a la extensión del territorio. El Virreinato del Perú de los siglos, como podemos observar en este mapa, de los siglos XVI y siglo XVII, abarcó casi todo lo que es Sudamérica. Entonces, geográficamente llegó a abarcar, ¿no?, desde el istmo de Panamá hasta el extremo sur de Sudamérica, bordeando principalmente el Océano Pacífico, ¿no?, y también parte del Océano Atlántico. Entonces, casi todo Sudamérica, porque a excepción de Brasil, ¿no?, porque Brasil era colonia de Portugal, pertenecía a Portugal. Y Venezuela, ¿no?, a pesar de que siendo dominio español Venezuela y estar dentro de América del Sur, nunca perteneció al Virreinato del Perú, sino perteneció al Virreinato de México, o también llamado Virreinato de Nueva España. Ahora, como podemos observar en este mapa, el Virreinato del Perú, para una mejor administración, ¿no?, para un mejor control, va a ser dividido en 7 audiencias. 7 audiencias entonces van a integrar el Virreinato del Perú en el momento de su creación. La audiencia de Panamá, audiencia de Santa Fe de Bogotá, audiencia de Quito,
Audiencia de Lima, Audiencia de Charcas, Audiencia de Chile, Audiencia de Buenos Aires. Eso fue hasta el siglo XVII, porque en el siglo XVIII se crea una nueva audiencia, que es la Audiencia del Cusco. Eso fue en 1787, ¿no? Eso ya fue como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, debido a la gran extensión del territorio del Virreinato del Perú, y para defenderse mejor de los piratas, de los corsarios, así como de la amenaza del comercio ilícito, el rey de España creyó conveniente desmembrar el Virreinato del Perú, o sea, recortar el territorio del virreinato peruano, creando otros virreinatos y capitanías. Quedando entonces de esta manera, la extensión del Virreinato del Perú sufre un primer recorte. En 1717, cuando se va a crear el llamado Virreinato de Nueva Granada. Entonces, digamos, con las audiencias de Panamá, Santa Fe de Bogotá, de Quito, la Comandancia General de Caracas o Venezuela, se va a formar el Virreinato de Nueva Granada. En 1717, por el rey, ya ahí reinaba en España el rey Felipe V. Ahora, en 1776 sufre otro recorte territorial, ¿no? Una segunda desmembración, como se dice, al formarse otro virreinato, ¿no? Aquí este otro virreinato, llamado Virreinato de Buenos Aires o de Río de la Plata, va a ser creado en 1776 y se forma a base de las audiencias de Panamá, las audiencias de Buenos Aires, ¿no? Y de Charcas. Esto, virreinato, fue creado ya en 1776 cuando reinaba en España el rey Carlos III. Entonces, ahora, las audiencias, por ejemplo, de Chile, ¿no? Se deslindan del virreinato peruano y se convierten en capitanía general. Capitanía general, ¿ya? Y además también se convierte en capitanía general en el año de 1789. Y esto va a ser durante el reinado de Carlos IV. Aquí podemos observar en el mapa los virreinatos, capitanías y audiencias en América del Sur a finales entonces del siglo XVIII. Por lo tanto, en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Al formarse entonces otros virreinatos, el virreinal y capitanías, ¿no? A base de los territorios del virreinato peruano, el virreinato del Perú, ¿no? De los siglos XVIII y XIX se va a reducir territorialmente, y como podemos observarlo aquí en este mapa, y acá también, ¿no? Acá quedó dividido en 8 intendencias. Intendencia de Trujillo, de Tarma, de Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno, Arequipa. Entonces, las intendencias, digamos, fueron creadas por el rey Carlos III, ¿no? Y se establecieron ya en el Perú cuando era el virrey don Teodoro de Cruz. Bien. Ahora pasemos a lo que es la organización política del virreinato del Perú. Cuando hablamos de la organización política nos vamos a referir a las instituciones o a las autoridades que van a gobernar en el virreinato del Perú. Autoridades e instituciones que gobiernan desde España y las autoridades que gobiernan desde el virreinato, acá en el Perú, en el virreinato peruano. Autoridades metropolitanas o peninsulares, las que están gobernando desde España, con instancia en España, con estadía en España, son el rey y el Consejo de Indias. Y las autoridades locales, ¿no? En el Perú va a ser el virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias, las audiencias y los cabildos. Hoy vamos a hablar sobre las autoridades metropolitanas y las peninsulares.
¿no? O peninsulares, perdón, que son el rey y el Consejo de Indias. Conoceremos cuáles fueron sus principales funciones. Empecemos entonces con la principal autoridad, ¿no?, del virreinato del Perú, autoridad metropolitana o peninsular, la máxima autoridad. Como la máxima autoridad, entonces, de España y sus colonias, de acuerdo al derecho español, el rey, ¿no?, tenía poder absoluto, totalitario, omnímodo, basado en el supuesto derecho divino de los reyes, ¿no? O sea, el poder del rey era origen divino. En este sentido, su gobierno era absoluto. Y ellos no rendían cuenta de sus actos a los hombres, sino a Dios. Entonces, durante casi los 3 siglos de dominación, ¿no?, 10 monarcas ocuparon el trono español. Gobierna las colonias a través de las llamadas reales cédulas o las reales órdenes, ¿no? Ahora, durante el virreinato, el imperio colonial español estuvo gobernada por 2 dinastías. La dinastía de Habsburgo, o también llamada dinastía austríaca, y la dinastía de los Borbones. La dinastía de Habsburgo, ¿no?, sobre España, el Perú y el resto de América durante los siglos XVI y XVII, ¿no? Gobernó durante estos siglos, tanto en España como en América, desde los siglos XVI hasta el siglo XVII. Ahora, su decadencia política, ¿no?, de la dinastía de los Borbones se inicia ya con Felipe III, ¿no?, porque duró solo la decadencia política, digamos, de España, duró a través de todo el siglo XVII. Ahora, después de la guerra de secesión en España, España va a ser gobernada ya por la llamada casa francesa o casa de los Borbones, ya, que va a reinar sobre el Perú durante todo el siglo XVIII y parte también del siglo ya XIX, cuando el Perú logra la independencia. El último rey Borbón, lo podemos observar aquí en el cuadro, fue Fernando VII. Ahora, el más importante de los Borbones fue Carlos III. ¿Por qué Carlos III? Porque a mediados del siglo XVIII, ¿no?, él crea lo que se llama las reformas borbónicas. Introdujo las llamadas reformas borbónicas, los cambios, no tanto en Europa como en América. El Real Supremo y Consejo de Indias, ¿no?, también fue un organismo destinado a dirigir los asuntos administrativos de gobierno de las colonias americanas. Fue creado en 1524, ¿no?, por Carlos I y va a ser promulgado en 1571 por Felipe II. Estaba integrado por un presidente, un canciller, un fiscal, ¿no?, 8 consejeros, un registrador, un cronista, un cosmógrafo, un alguacil, 2 secretarios, un capellán. Su primer presidente del Real Consejo o Supremo de Indias fue Fray García de Loaiza, ¿no? Sus funciones, sus principales funciones eran, pues, función legislativa, un organismo que daba leyes y ordenanzas, ¿no?, que eran aprobadas por el rey. También nombraba funcionarios, como en el caso de elegir a los virreyes. Función religiosa, también nombraba autoridades eclesiásticas en virtud del derecho patronato, es decir, derecho patronato que tenían, ¿no?, el rey y la institución del Consejo de Indias, con permiso de la autorización del Papa, podían ellos elegir a los obispos, a los arzobispos, ¿no? Función jurídica, resolvía en última instancia los juicios civiles, ¿no?, elevados por las audiencias. Bien, esas fueron algunas de las funciones del Real Consejo de Indias. Hasta aquí entonces, queridos alumnos, en la próxima sesión
ya hablaremos sobre las autoridades locales.